Una de las claves de la innovación educativa son las personas que la promueven. La innovación no surge por reproducción espontánea. El barco requiere de un timón. Y claro, el docente que se pone al frente necesita saber cómo manejarlo. Por tanto, que el profesorado esté formado es básico para innovar. En muchos casos es el propio docente quien se forma por iniciativa propia. Pero desde hace tiempo el sistema educativo ha institucionalizado esa idea de formar al que forma. ¿Cómo? Con planes y programas de capacitación en materias como competencias digitales, metodologías docentes o tecnologías al servicio de la innovación. Como digo, las motivaciones para apuntarse a cursos, talleres, etc. son diversas. Desde quienes lo hacen movidos por el deseo de actualizarse, los que lo hacen por inflar el currículum, o aquellos que se ven obligados porque lo requiere el nivel de enseñanza al que pertenecen. La cuestión ahora es plantearnos cómo innovar en esta formación. Innovar en cuanto a enfoques, formatos e incluso incentivos para motivar al profesorado. Pero también innovar en cuanto a su gestión y seguimiento. Porque no basta con medir la participación o la satisfacción, sino que se hace esencial analizar su transferencia. ¿Qué están haciendo y qué pueden hacer las instituciones educativas para ello? Para lograr que la formación sea verdaderamente eficiente y tenga incidencia real en la actividad docente. Este es el leitmotiv de este episodio. ¿Preparado? ¿Preparada? Zarpa el barco de los innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 5. A innovar se aprende con innovación. Claves de una formación docente disruptiva. Yo siempre me he preocupado por querer conocer distintas formas, distintas metodologías y realmente no dar las clases como la da todo el mundo. Quiero dar las clases de forma diferente, quiero no aburrirme yo y no aburrir a la gente. Y es lo que intento hacer pues, para la formación que doy en maestros en ejercicio, en profesores y a los futuros docentes. Intentar trabajar en ese sentido. Las motivaciones de los docentes a la hora de formarse y de innovar en las aulas son muy diferentes. Inmaculada Aznar, a la que acabamos de escuchar, es una profesora inquieta. Lleva en el ADN el gen de la innovación. Y con buenos resultados. No innova por innovar. De hecho, ella es consciente de que si aplica siempre las mismas metodologías activas, sus estudiantes de la Facultad de Educación de Granada se terminan por aburrir. Y es que hay veces que uno no sabe cómo acertar. Por ejemplo, en el uso de las tecnologías digitales en el aula. Desde Sevilla, el catedrático Julio Barroso tiene la sensación de que el alumnado actual es más pasivo. Pero a lo mejor lo que quieren son experiencias totalmente tradicionales, ¿no? Que venga un profesor, le suelte tal, se llevan su cuarto mitad de folios y para casa, después se presentan un examen. Esa es la participación que me parece que faltan. Participar en elementos y aspectos, digamos, digitales a nivel de ocio, muchísimo. La gente joven le quitas tú su presencia en las redes y es como si lo metieras en la cárcel. Pero, sin embargo, después esa participación no se ve tan directamente reflejada en elementos y en aspectos educativos, en la universidad, por ejemplo. Parece lógico, pues, que el profesorado recurra a diferentes ases en la manga. Sin embargo, la formación del docente no responde únicamente a la motivación de uno mismo o a su necesidad de manejar diferentes estrategias para enganchar al alumnado. La función docente es que los alumnos aprendan y lo hagan de manera perdurable e integrando lo que se les enseña. Y para lograr ese aprendizaje se necesita una buena formación que facilite herramientas de trabajo eficaces. Por tanto, la formación docente está también al servicio de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje significativo del alumnado. Ahora bien, ¿cómo es la formación del profesorado hoy en día? ¿Cómo se puede innovar en este sentido? Lo primero que hay que aclarar es una cuestión importante. No todos los docentes están obligados a formarse en competencias docentes antes de serlo. Las leyes educativas españolas recogen la obligatoriedad de una formación inicial
Para ser profesores en secundaria y formación profesional, el antiguo CAP y ahora MAES, o un certificado de aptitud pedagógica y didáctica equivalente. Es decir, en esos casos tiene que haber esa formación y esos títulos son un requisito para optar a plazas docentes. Sin embargo, a día de hoy esa formación inicial no es obligatoria en la universidad. Sí es cierto que muchas universidades están impulsando programas de iniciación dirigidos al profesorado novel y que la LOSU, la nueva Ley de Universidades en España, parece abrir la puerta a una formación inicial obligatoria en el futuro. Aparte de esa formación inicial, como en cualquier profesión, los docentes en general tienen la necesidad de reciclarse, de seguir aprendiendo e incorporar nuevas metodologías y herramientas. Por tanto, la formación permanente es casi vital. En la universidad, de hecho, se considera un valor añadido y computa efectos curriculares. Claro, que depende también de la persona. La profesora de la Universidad de Sevilla, Carmen Llorente, habla de la voluntariedad de los docentes. ¿Cómo de necesario lo ves tú en tu ámbito de formación docente, ¿no? Sí es cierto que desde muchos organismos, desde muchas instituciones de la universidad en este caso, se ofrecen, que yo creo que es necesario, ¿no? Los cursos de iniciación, de formación del profesorado, de formación en este caso, pues se me ocurre desde la Universidad de Sevilla, desde el Secretariado de Innovación, con los cursos siempre que demanda el profesorado, ¿no? Que demandamos en este caso. Yo creo que son píldoras de formación necesarias, que además me parece que van ligadas a cuánto de importante es nuestro reto, ¿no? en la práctica educativa. Patricia Santos, profesora de FP en Málaga y una de nuestras innovables, nos cuenta una anécdota significativa de cuando empezó a dar clases de Derecho en la universidad, antes de iniciar su carrera como docente en la formación profesional. Cuando terminé mi carrera de Derecho y en cuarto decidí esa vocación, por intuición. Yo recuerdo que estaba con la profesora de Departamento de Derecho Mercantil, que fue donde yo empecé a dar mis primeras clases como becaria. Y yo le decía, oye, si ahora ya no voy a ser juez, ¿no debería de aprender a dar clase? Y yo recuerdo de su frase que me decía, ¿qué va? Tú sabes muchísimo derecho. Y digo, ya, sí. Lo que hay es una falta de formación por parte del profesorado en general. Que además lo dejan en tu mano. Me parece muy mal, o sea, porque en este caso, como te comentaba, yo digo, me voy a dedicar a la docencia, no hace falta saber nada de pedagogía. Bueno, si voy a ser docente, quizás sería interesante saber herramientas para poder, las herramientas que son propias de la profesión, que son las que te permiten conocer cómo a nivel conductual, a nivel social, a nivel emocional, cómo se aprende. Una de las sedes de la Universidad Internacional de Andalucía está en Málaga. Es la sede tecnológica y es mi casa. Nos acabamos de mudar al edificio de una antigua estación de ferrocarril en pleno puerto. Aprovechando la cercanía, entrevistamos a Julio Ruiz, vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual de nuestra universidad. Desde su punto de vista, la formación continua y la actualización del profesorado son fundamentales, y las universidades no deben dar la espalda a estas necesidades. Julio Ruiz subraya varios aspectos. En primer lugar, y ya lo hemos comentado, introducir las tecnologías de una manera adecuada. En segundo lugar, fomentar la colaboración, que todo va en línea con el tema de los recursos abiertos, compartir recursos, compartir materiales. La colaboración entre profesores y estudiantes es muy beneficiosa para el aprendizaje y la colaboración entre los propios profesores también es muy importante, el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Promover la investigación es fundamental para el avance del conocimiento y para el avance de la innovación. Algo de lo que no se habla mucho, pero bueno, el ofrecer formación en habilidades blandas. En este sentido, las habilidades, la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, son fundamentales para el éxito en cualquier campo, pero en el ámbito de la educación y de la innovación mucho más, ¿no? Y por último, yo destacaría fomentar la creatividad. La creatividad en este caso yo creo que es importantísima en la innovación. Y las universidades en ese sentido, parece que la creatividad la tenemos un poquito ahí de lado y se deja un poco más para la docencia no universitaria. Y yo creo que no está reñida, ¿no? Ya está grabándose. Bueno. Hola. ¿Qué tal? Paula Marcelo es profesora e investigadora en educación por la Universidad de Sevilla. Su línea de trabajo se centra en la formación docente en diferentes contextos. Señala que las instituciones deberían regular que esa capacitación sea homogénea y llegue a todos los docentes. La formación docente tiene que
servir como instrumento que regule y que sea común en todas las prácticas de una institución, que marque también cómo serán las prácticas docentes, cómo enseñan los docentes de una propia institución. Pues no es lo mismo una universidad privada online que una universidad presencial, 100% presencial. Entonces, la formación docente tiene que servir como mecanismo para la mejora y para la aplicación de esas innovaciones dentro de la propia institución. Sin ella es inviable. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué ofrece la UNIA al profesorado? El profesorado, como viene siendo habitual hasta ahora, va a tener el apoyo pues de lo que es el área de campus virtual, que va a dar soporte técnico a cualquier necesidad que tenga de cualquier herramienta que quiera implementar, cualquier innovación tecnológica que quiera implementar en el campus virtual. Luego el área de innovación, que le ofrece una serie de servicios, de proyectos, de innovaciones, de recursos educativos abiertos. Y luego extensión universitaria, a través de la cual pues también se va a poder formar y va a poder acceder a cursos de formación y perfeccionamiento. Y para fomentar la innovación y la transformación digital, la UNIA trabaja en 4 líneas fundamentales. En un primer lugar, tiene una convocatoria de proyectos de innovación. En base a esos proyectos se va a organizar una jornada de innovación educativa aquí en la sede tecnológica de Málaga. Tenemos también los SPOC en línea, ¿vale?, que ofrece una formación un poco más amplia de una manera prácticamente gratuita, si no se quiere certificación, a todos los docentes que se matriculen de manera masiva. Y luego tenemos el programa UNIA Innova, que pretende formar en competencia digital a aquellos alumnos que están, en este caso, cursando posgrados en la internacional. Durante mucho tiempo, casi una década, desde 2013 a 2023, y de forma pionera, desde la UNIA hemos estado ofertando además seminarios virtuales sobre innovación, los llamados webinars UNIA, que llegaron a su pico máximo de participación con la COVID-19 en el curso 2020-2021 y que sumaron solo en este curso a más de 10.000 participantes de más de 30 países. Estos webinars se hacían dentro de los planes de formación anual de profesorado en la UNIA, junto a cursos virtuales de formatos más o menos disruptivos, entre ellos el SPOC al que se refería el vicerrector, sobre docencia innovadora en red, y otros recursos educativos en red. Todos se ofrecían en abierto para que cualquier persona interesada, aparte de profesorado de la universidad, pudiera consultarlos, aportando de esta forma a nuestra función social y a la generación de conocimiento abierto sobre e-learning, tecnología educativa y competencias digitales. Veo que hay gente de Málaga, pero hay gente de Argentina, de Panamá, de República Dominicana, así que un placer desde aquí. Pues si os parece, vamos allá. Actualmente, desde nuestra web tienes a tu disposición un catálogo de recursos educativos en abierto, REA, por temática y por tipo de recursos, que incluye, entre otros, el material de los webinars y otra de estas actividades que te contábamos. Y seguimos sumando nuevos proyectos de contenidos digitales que promueven la capacitación docente. Entre ellos, ¿por qué no?, este podcast que estás escuchando. Con toda esta diversidad de iniciativas y formatos innovadores de capacitación docente, la UNIA busca también mejorar la calidad de su docencia. Obviamente, no es la única universidad que fomenta esta innovación. El director técnico del Secretariado de Innovación de la Universidad de Sevilla es Manuel Serrano. Bueno, mi nombre es Manuel Serrano, yo trabajo en la Universidad de Sevilla. A día de hoy coordina todo el plan formativo del personal docente investigador de la Hispalense. Su visión es que el profesorado se implica mucho en investigaciones e iniciativas innovadoras con la idea de que repercutan en el aprendizaje del alumnado. Lo más demandado para él es la formación en idiomas, pero también otras cuestiones. Cursos de iniciación para el profesorado novel, para que sepan desde la estructura administrativa de la propia universidad, estructuras metodológicas, porque yo puedo ser un gran matemático, un gran físico o incluso un gran profesor de derecho, ¿vale?, o un gran profesional del derecho, pero quizás no sepa desarrollar metodológicamente mi asignatura, y eso también nos lo piden mucho. Cursos relacionados con la metodología, con el desarrollo, y después, por supuesto, nos piden mucho cursos relacionados con la implementación de la tecnología en el proceso formativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla día a día. La tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros podamos abarcar. La propia institución se involucra y sufraga, por ejemplo, los exámenes para la capacitación en idiomas. Al mismo tiempo, desde un nivel institucional,
La Universidad de Sevilla pues apuesta mucho por la investigación, apuesta mucho por la innovación, apuesta por la formación del profesorado, y todo eso son valores añadidos que se le ponen sobre la mesa y que el profesorado coge con muchísimo gusto y que utiliza y demanda. Nosotros recibimos muchísimas peticiones de formación y se atienden en la medida de lo posible. Vemos pues que las instituciones tienen interés en formar a su profesorado, pero muchas veces esa formación depende también de la motivación y el interés del propio docente. Es un círculo. De ahí la importancia de innovar también, insistimos, en la formación del profesorado. Ya comentamos algunos ejemplos de cómo innovar en la capacitación del profesorado apostando por cursos y otras actividades en red de formato flexible y carga lectiva reducida que permitan a los docentes compaginar su formación con otras obligaciones profesionales y personales. Por ejemplo, los webinars de la UNIA eran, recordemos, una especie de microcursos que se podían seguir en directo o visionar a posteriori. Y no todo tiene que ser totalmente online. De hecho, en otro episodio de Los Innovables ya os hablé de cómo para algunos de nuestros expertos, como Julio Cabero, el modelo idóneo de enseñanza es el híbrido. Un ejemplo semipresencial es la Escuela de Formadores de la UNIA, de la que os hablaremos más adelante. Esta escuela es un proyecto estratégico de la universidad, que se ha propuesto que parte de su oferta formativa responda precisamente a las demandas de formación del profesorado. Y no me refiero a formar a docentes de la UNIA, sino a programas de formación dirigidos a profesorado y otros perfiles externos vinculados a la educación. En esa categoría entraría, por ejemplo, el MAES, que es el máster obligatorio para dar clases en secundaria o FP, o el certificado pedagógico y didáctico equivalente. Ambos se imparten de forma mayoritariamente virtual. O el máster de tecnología educativa, creado recientemente y el único totalmente a distancia de Andalucía. Son programas que han tenido un enorme éxito en cuanto a solicitud de plazas y valoración de sus participantes y que vienen a responder a una demanda. No existía nada, ningún máster oficial en Andalucía sobre tecnología educativa. Había algo mejor, algún curso de experto, alguna cosa que además habíamos participado nosotros en su puesta en marcha, pero un máster oficial como tal, que luego además tuviera la posibilidad de conducir a los estudios de doctorado, no existía en Andalucía. Y otro aspecto fundamental es el hecho de que sea en línea. Es decir, hoy en día, en las circunstancias en las que nos encontramos, con poco tiempo, con múltiples actividades, trabajo, formación permanente, pues verdad que sea en línea ha sido un plus. El perfil de alumnos es muy variado. Principalmente son licenciados en pedagogía que están trabajando pero que quieren actualizarse. Otros son recién egresados que quieren perfeccionar sus estudios o especializarse. La profesora Inmaculada Aznar, a la que escuchábamos al principio, es una de las docentes de este máster. Hay que dar oportunidades a formaciones de calidad y a colectivos que no tienen opción de presencialmente ir a obtener esa formación. Y bueno, dentro de lo que es nuestra profesión docente, pues yo también abogo, ¿no?, de que siempre debemos ir a más. El abanico lo debemos de abrir no solo a una institución, a una modalidad de formación, sino que realmente el formar parte de este máster y en su primera edición en la asignatura de recursos educativos digitales y con un grupo de compañeros que estamos dentro de aquí de Ciencias de la Educación en Granada, pues nos ha servido de mucho, ¿no? Sobre todo de poder llevar lo último que se está haciendo dentro de recursos educativos digitales, con este tipo de innovación, de creación de contenidos, de licencias. Para Inmaculada Aznar, la enseñanza online requiere más destreza del docente. Sin embargo, es un modelo adecuado para capacitar al profesorado. Es más, para ella, lo ideal es formación online que en momentos puntuales pueda tener algo de presencialidad. Otra de las defensoras de la modalidad online en la enseñanza es Paz Prendes, catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y una de las mayores expertas en este área de España. En su caso, forma a futuros docentes. Siempre, fíjate, se ha jugado con ese tópico de conocer al estudiante, lo difícil que es conocerlo cuando hablamos de educación a distancia, y yo creo que es un mito
Y contra ese mito también hay que saber luchar y argumentar, porque yo tengo grupos de estudiantes en el máster nuestro que se imparte en una modalidad a distancia, en modalidad virtual, y los conozco muchísimo mejor que a los de clase, porque en clase tengo un grupo de 80 estudiantes. No siempre vienen todos, además, y no me sé sus nombres, y la mayoría de clases son de lección magistral, porque ya me dirás, con 80 alumnos, la enseñanza personalizada... no sé, si no queremos acabar en un psiquiátrico a final del cuatrimestre, imposible. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues el máster lo impartimos en modalidad virtual, los grupos son pequeños y yo conozco a mis estudiantes, interactúo con ellos en sistemas de videoconferencia, me sé sus nombres, les voy corrigiendo tareas, les voy dando feedback, y te aseguro que cuando acabo el cuatrimestre conozco mejor a los estudiantes que tengo en modalidad virtual que los que tengo en presencial. La formación online en abierto, con formatos del tipo MOOC y derivados, entre otros SPOC o webinars que contábamos bien haciéndose en la UNIA, ofrecen facilidades a los docentes para esa formación complementaria. Son además grandes cómplices de lo que se conoce como Long Life Learning, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Siempre ha existido. Pero lo que sí es cierto que en los momentos actuales donde, como diría Bauman, vivimos en tiempos líquidos donde todo se transforma rápidamente, eso requiere una actualización constante. Y esa actualización constante es lo que podemos denominar como aprendizaje a lo largo de toda la vida. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, uno de los efectos que va a tener la tecnología, es que bastantes trabajos que nosotros conocemos en la actualidad van a desaparecer. Hasta hay algunos que hablan de cómo, por ejemplo, los bufetes de abogados se van a ver fuertemente mermados con el tema de la inteligencia artificial. Claro, ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, tú tienes que buscar mecanismos para facilitárselo. Y evidentemente uno de esos mecanismos son, por una parte, los contenidos abiertos. El catedrático Julio Cabero subraya que la propia UNESCO está apostando fuerte por los contenidos en abierto. Los MOOC, las píldoras formativas. Para él, la diferencia entre la formación formal y la no formal se está diluyendo. Esos MOOC te hablan diferentes posibilidades, porque puedes estar formándote en otras universidades en las cuales tú no puedas tener acceso, o porque tú no requieres ningún tipo de certificado, pero estás trabajando en una empresa y a lo mejor en tu empresa han empezado a decir, oye, mira, sería bueno que empezarais a ver esto de la inteligencia artificial generativa, cómo puede funcionar, y tú te encuentras un curso de MOOC, lo haces, te apuntas, lo recibes y no, mire, yo no lo necesito, pero no hay por qué oponerse a ningún tipo de modelo ni formatos de formación, porque, por ejemplo, otro formato que yo creo que cada vez va a utilizarse mucho son píldoras informativas. Píldoras que van a tratar sobre monoconceptos específicos y esos conceptos y tal. Porque ya las formas de aprender entre lo formal, no formal e informal cada vez va a ser mucho más, no tan radical como era antes, ¿no? Otra forma de innovar en la formación docente nace analizando las necesidades del profesorado en el día a día y dando respuesta a las mismas mediante actividades específicas. Está siendo una experiencia muy enriquecedora, estamos compartiendo muchas experiencias todos juntos. Es una formación que demandábamos los tutores del máster de profesorado, porque, claro, nadie nos forma, nos enseña a ser profesores, pero no nos enseña a ser formadores de otros formadores. Sí, la verdad es que lo veo algo como muy necesario porque estábamos un poco perdidos. Precisamente así ha surgido otro proyecto rompedor que anticipábamos, la Escuela de Formadores de la UNIA, una iniciativa arrancada en 2023 y dirigida a formar a los tutores de prácticas de los distintos MAES de las universidades públicas andaluzas. Los alumnos llegan a los institutos, a los centros de formación profesional a hacer prácticas, pero ese docente jamás ha recibido ninguna formación de cómo tutorizar a esos alumnos y cómo hacerles un seguimiento. Ahí es donde surgió la Escuela de Formadores de la UNIA, ¿no? Y un proyecto que se desarrolla dentro del marco de esas actuaciones que engloban y enriquecen el máster de profesorado, apostando evidentemente por mejorar la formación en las aulas, y para ello esta Escuela de Formadores implementa talleres de formación y actualización para desarrollar en el profesorado estrategias metodológicas que permitan desarrollar innovaciones también en sus aulas, ¿no? Para mí es uno de los proyectos más bonitos que hay. Debo decir que cuando me plantearon la posibilidad de hacer esto no fue idea mía para nada. Ya había mentes pensantes que dijeron la Universidad Internacional de Andalucía debe tener
puede tener esta misión, y creo que fue un acierto por completo. De lo que se trata es de acercarnos a los tutores de prácticas que reciben al alumnado de los MAES de Andalucía, de los másteres de secundaria de Andalucía, y darle esa posibilidad de mantenerse activos. Juana María Ortega, a la que acabáis de escuchar, es directora de secretariado de la sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta sede se divide en 2 edificios de enorme valor artístico y patrimonial: el antiguo seminario conciliar del siglo XVII y el Palacio de Jabalquinto del siglo XV, con su magnífica fachada de gótico isabelino. Precisamente en este segundo edificio nos recibe Juana María Ortega. El modelo de la Escuela de Formadores, nos explica, es un modelo de innovación en cascada. Porque cuando esos tutores reciben a nuestros alumnos de MAES, a esos futuros profesores de secundaria, lo que están haciendo es formar a esos futuros profesores de secundaria, que a su vez luego formarán alumnos, adolescentes y demás. Julio Ruiz afirma que la escuela es una forma de tender puentes entre niveles. Parece que hay un océano entre la enseñanza no universitaria y la enseñanza universitaria, y no entendemos cómo no ha habido más puentes, ¿no? Entonces esa es una de las estrategias principales que desde la Internacional de Andalucía hemos querido apostar, ¿no? Por tender esos puentes entre la enseñanza no universitaria y la enseñanza universitaria, porque no puede ser de otra manera, entre lo que es la formación permanente del profesorado, ¿no? Y la formación inicial que se le ofrece desde las universidades, ¿no? La Escuela de Formadores es un proyecto formativo semipresencial compuesto por diversos módulos formativos sobre profesionalización docente, metodologías activas, tecnología educativa o atención a la diversidad, entre otros. Arranca con una fase virtual, con seminarios breves a cargo de expertos y otros recursos en red donde se sientan bases conceptuales y se plantean retos que son luego trabajados a fondo en la fase presencial. Esta fase presencial aporta un valor añadido porque sirve como foro de debate e intercambio. Además de disfrutar, claro, de la riqueza patrimonial de la Rábida en Huelva y de Baeza, por supuesto. Y yo creo que esa parte es casi la más importante que hay, ¿vale? Porque de alguna manera están compartiendo experiencias, inquietudes, conocimientos, aprenden unos de otros, ven que no están solos, que se le presentan las mismas dudas, que se le presentan las mismas inquietudes a todos. Y además intentamos que la formación que reciben no sea una formación al uso. No estamos aquí para recibir un aprendizaje totalmente sedentario, que viene una persona, me da una charla, sino que es vivencial. De alguna manera me voy a tener que introducir en ese aprendizaje, tengo que generar nuevas ideas, tengo que generar nuevas situaciones, tengo que salir de mi zona de confort. Es que ese es el hecho fundamental. Tengo que salir de mi zona de confort e ir un paso más allá y generar ese nuevo reto, generar esa nueva situación de aprendizaje para mí y para mi alumno. La Escuela de Formadores es también un ejemplo de cómo el modelo híbrido puede funcionar muy bien en la formación del docente, porque tal y como explica Juana María Ortega, se nutre de lo mejor de ambos modelos. Primero le damos la oportunidad de generar ese espacio virtual de reflexión en el cual se puede trabajar también de forma más profunda, más individual, en generar esos procesos de pensamiento. Y luego con esa presencialidad es como si de pronto salieras de esa individualidad y consiguieras aunar las potencialidades de esos pequeños individuos pensando solo frente a su ordenador y venga, entre todos vamos a dar ese giro, ese cambio, esa innovación docente, que es de lo que se trata. La Escuela de Formadores cuenta con especialistas de distintos niveles educativos. Fran Vera, por ejemplo, ha sido uno de los docentes de la primera edición. Él lleva 5 años trabajando en el Centro de Capacitación Docente de la Junta de Andalucía en Málaga. Aunque esos centros están dirigidos a profesorado de niveles no universitarios, para Vera, experiencias como esta ayudan a trazar lazos entre la universidad y esos otros niveles. Ningún docente deberíamos de rechazar esa conexión con la universidad. ¿El por qué? Porque te aporta una actualización constante, nuevas ideas de aplicación, nuevas metodologías que se están desarrollando.
toda esa actualización a cualquier docente es materia viva que te ayuda a mejorar tus competencias docentes, ¿no? Sin embargo, para él queda mucho por recorrer en este sentido. Otra de las docentes de la Escuela de Formadores es Carmen Llorente, de la Universidad de Sevilla. Al igual que Juana María Ortega, cree que esta experiencia ha promovido un intercambio muy útil porque permite poner en práctica todo lo que se analiza a nivel teórico. Y sacamos, por ejemplo, muchos trabajos de investigación que se están desarrollando, por ejemplo, por profesores que estaban interesados pues, en hacer procesos de gamificación, o en procesos de incorporación de realidad aumentada, o en procesos de incorporación de ChatGPT, que estuvimos haciendo también, cómo podían utilizarlo y desarrollando estrategias que luego ellos nos decían que podían llevar a la práctica y que eran realmente significativas. Y para nosotros, pues el poder establecer contacto realmente con la necesidad de la formación profesional en el ámbito donde hay que hacerlo, no desde la teoría, sino desde la práctica, que creo que era un poquito lo que nos perdíamos cuando analizamos desde estudios o desde investigaciones más teóricas. Por tanto, la innovación en la formación de profesorado también puede alimentarse de los proyectos de investigación, como remarca Carmen Llorente. Esas acciones formativas, resultado de proyectos de investigación, cumplirían además otro gran objetivo, el de la transferencia. Un ejemplo de ello nos lo ofrece Inmaculada Aznar desde la Universidad de Granada. Su grupo Innovatic se centra en investigar sobre diferentes metodologías activas y recursos a través de las TIC. En 2021 recibieron un premio a la calidad y a la innovación docente. Uno de los proyectos que mejores resultados está teniendo es el que se centra en el uso del mobile learning, recuerdo, no solo móvil, sino también tablets y portátiles al servicio del aprendizaje, combinado con metodologías activas como la clase invertida o la gamificación. En nuestro proyecto lo que intentamos trabajar es utilizando los dispositivos móviles, me da igual el que sea, en nuestra aula, bajo una metodología de Flipped Classroom invertida, pues trabajar con distintas apps de software libre. Experiencias, pues, matizadas dentro de esos proyectos de innovación, también con cursos de formación al profesorado y con un MOOC que ahora justo en diciembre terminó la segunda edición, un MOOC sobre mobile learning con claves para aplicar los dispositivos móviles en el aula y que ahora para octubre de 2024 habrá una tercera edición. Entonces, está teniendo muy buena aceptación todo este tipo de acciones formativas que estamos realizando. De hecho, esta última hemos tenido 1.300 certificaciones. Otra forma de innovar en la formación del profesorado está en ofrecer enfoques cercanos y adaptados a la realidad. Ya hemos visto cómo la Escuela de Formadores de la UNIA ha nacido a raíz de una necesidad real y ha contado con profesionales en activo en diversas instituciones como docentes. Pero la formación del profesorado también puede surgir como una forma de colaboración entre empresas y organizaciones. La Universidad de Jaén, por ejemplo, está dando pasos en este sentido. Soy Paco Roca, profesor de matemáticas, ahora puntualmente pues vicerrector de formación permanente, tecnología educativa e innovación docente. Paco Roca se desplazó para esta entrevista hasta Granada. Allí me explicó uno de los grandes proyectos de la Universidad de Jaén actualmente: la creación de un centro de formación permanente de tecnología educativa e innovación docente. Su objetivo es gestionar desde un único centro toda la formación oficial desde grados, másteres o doctorados, pero también formación permanente y extensión universitaria como cursos de verano, microcredenciales, etc. Está dirigido a toda la comunidad universitaria, no solo a profesorado, y también a la empresa. ¿Qué consigues con eso? Pues que al final no tengan la sensación de, bueno, yo tengo aquí una formación porque necesito complementar la carrera. Por otro lado, los cursos de verano van en este sitio. El profesorado se forma por su cuenta. No. Aunamos recursos. La innovación docente, fundamental. Se estudia, se trabaja, se investiga y se aplica. Es que está en el mismo centro. Entonces, la innovación docente o la tecnología educativa no son espacios estancos. Es que están justamente en el centro que permiten transmitir esa innovación docente y esas tecnologías que vamos aplicando para que los docentes la utilicen, para las empresas, etcétera, etcétera. Hasta ahora estamos viendo cómo se innova en la formación docente desde distintas instituciones. En algunos de los proyectos mencionados, como es la Escuela de Formadores,
El aprendizaje informal y por pares entre el profesorado forma parte de la experiencia, como comentábamos. Pero al margen de todo ello, existen estrategias y herramientas al alcance de los docentes en cualquier nivel para aprender a aprender, competencia básica hoy, y no dejar de formarse. Es crucial que, al igual que animamos a nuestros estudiantes a constituirse sus propios entornos personales de aprendizaje, los llamados PLE que comentábamos en el capítulo de competencias digitales, hagamos lo propio y aprovechemos como docentes el potencial de los recursos y de las personas que están online. Así, estar en redes sociales y formar parte de comunidades virtuales es muy útil para que estemos al tanto y aumentemos nuestro capital humano y de conocimiento. Escuchemos a las profesoras Patricia Santos y Paula Marcelo. Hay muchísima gente haciendo cosas súper interesantes en sus aulas. No valoran o no aprecian lo suficiente lo inspirador que pueden ser. Y es la manera que tenemos en realidad en esta profesión de aprender, ¿no? De ver otras experiencias, cómo se han desarrollado. La difusión además fortalece tu práctica, te permite una evaluación más completa en generalidad. Hay más gente mirando, por supuesto, pero está más enriquecida. Entonces yo creo que es súper importante difundir. Y algo que me alegra enormemente es que en redes sociales he encontrado cientos de profesores de verdad que están de manera altruista completamente generando manuales, generando blogs, páginas web de ayuda a los profesores que quieren aprender. Precisamente en X o Twitter, como queramos llamarla, se han creado en los últimos años numerosas comunidades virtuales educativas. Una de las más potentes se reúne en torno al hashtag Claustro Virtual. Las redes sociales, con todos los desafíos que plantean, son también un gran canal de divulgación y transferencia, como veremos en un capítulo dedicado a ellas específicamente. Pero entre tantos perfiles, canales, etc., también hay que saber distinguir entre aquellos expertos que realmente aportan o colectivos que, en la formación de tecnologías, por ejemplo, inciden solo en una parte de la realidad, como explica Paz Prendes. Creo que la formación de formadores debe estar en manos de especialistas, porque nos encontramos muchas veces que la formación para el uso de las tecnologías se deja, por ejemplo, en manos de... Se están organizando, por ponerte un ejemplo, muchas charlas desde hace años que va la policía a los centros de secundaria. Y yo no digo que no sea interesante que vayan, o sea, no cabemos todos, vengo a decir, no excluyo a nadie, pero sí que entendamos que no es suficiente, porque la perspectiva que se da desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es de explicarles lo que es delito o no es delito. Pero cuando hablamos de formar para un uso ético de las tecnologías, no solamente estamos hablando de comportamientos delictivos, sino de comportamientos correctos, porque no todo es cuestión de ser codificado en función de delito o no delito, ¿no? Y creo que ahí pues es importante contar con los especialistas en tecnología educativa, que somos los que realmente sí que podemos dar esa visión de las tecnologías más positiva. En los centros de formación permanente de la Junta de Andalucía se comprueba que los perfiles son adecuados, explica Francisco Vera. Hacemos una búsqueda también a través de redes sociales de profesores, maestros, maestras que tienen esas prácticas de éxito, digamos, publicadas en sus redes, y nos ponemos en contacto con ellos, le hacemos una entrevista, ¿no? y abordamos ese perfil que nosotros queremos para esas formaciones, ¿no? Al margen de quién imparte la formación y qué institución lo hace o cuál es la fuente de dicha formación, lo que queda claro es que el profesorado puede y debe capacitarse para realizar esa labor tan necesaria de divulgación y transferencia a la sociedad empleando redes sociales y otros canales. Pero también el profesorado debe formarse, como decíamos al inicio, de cara a la docencia y a la investigación. En el episodio sobre el perfil y las competencias docentes hoy, ya hablábamos de cuáles eran las cuestiones en las que deberían formarse los profesores y profesoras a todos los niveles, desde formación en tecnologías emergentes y metodologías a competencias digitales o soft skills. En cualquier caso, nuestros innovables nos ofrecen algunas ideas concretas. Coged lápiz y papel, yo también lo hago, porque son claves para promover la innovación. Posiblemente seamos uno de los países que hemos hecho más formación y más horas de formación del profesorado prácticamente de Europa. Pero después la realidad es que los profesores utilizan poco las tecnologías. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos hecho demasiada formación instrumentalista.
No tengas miedo con la IA, que no te va a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo alguien que sabe usar la IA. Eso es diferente. Entonces, aprende a usarla, razón de más. Un profe tiene que saber usar la IA. Ahora estamos abordando el tema de la inteligencia artificial. Ya hay 2 cursos, digamos, dedicados a ello. Sobre ciberseguridad también, todos los años sacamos distintas formaciones. Ahora bien, el tema de redes sociales, no tenemos todavía ese abordaje. Y sería una buena propuesta de mejora. Un mejor manejes todo lo que es la psicopedagogía, neurociencias, en realidad nuestras herramientas como docentes son esas, más posibilidades de responder al caso concreto en el momento adecuado. Entonces la formación es imprescindible, es la herramienta esencial. Además, formación a lo largo de toda la vida docente, da igual cuántos años lleve. Yo creo que es que no tenemos vida para aprender todo lo que tenemos que aprender, así que... Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información sobre Los Innovables en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.